Primero, bueno, los estudiosos sobre la formación docente dicen que hay 4 elementos que son determinantes de la formación docente. Primero, lo que ha sido la formación en todo su proceso de vida, desde la primaria hasta que egresamos como en bachillerato o en la universidad. El otro elemento está los procesos de socialización en el ambiente donde trabajamos, la formación de pregrado y los procesos de especialización. Ellos mismos plantean que de estos 4 elementos, los más determinantes en los procesos de socialización en los ambientes de trabajo y la historia en la formación desde que ingresamos a la escuela. Y es tan así que cuando yo estaba pequeña y jugábamos a los maestros, siempre había una regla, y el que pasaba a ser maestro nos golpeaba con la regla. Y ahorita los niños juegan de maestro y gritan mucho. Eso nos dice que, bueno, la autoridad se pone por el grito, y por eso los niños cuando juegan de maestro gritan mucho. Y eso es parte de lo que va quedando en el subconsciente. Bueno, uno de los casos que se dio en el proceso de esta investigación se desarrolla una escuela popular que está subvencionada por el Estado, pero la administran unas monjas, y son de esas escuelas modelo que todo el mundo llega a la hora, que los maestros nos faltan, y que los maestros estaban contentos y los representantes también. De repente llegó una monja que venía de Colombia con toda la experiencia de lo que había sido la educación popular. Quiso cambiar una realidad que todo el mundo estaba contento. Entonces, lo primero que consiguió fue un rechazo, porque ¿qué vamos a cambiar de un sitio donde toda la gente llega a la hora, los niños están bien atendidos, no hay queja de nada? Pero ella sentía que eso no era la labor de la educación, que ahí estábamos reproduciendo la ideología de la educación dominante. Y ella traía el planteamiento de la educación popular. Al principio tuvo un rechazo, y eso nos dice que aun cuando en el momento nosotros podamos tener razón en propuestas teóricas, siempre vamos a conseguir el rechazo por lo que ha sido la cultura de la formación, que nos sentimos más cómodos con lo que ya hemos aprendido, y que ese cambio de paradigma, de pensar diferente a lo que hemos hecho durante mucho tiempo, nos cuesta. Y que cuando hay esos cambios de paradigma, como decía Bachelard, los referentes que habían sido para nosotros válidos hasta un momento pasan, ya no son nuestros referentes, debemos de construir nuevos referentes. Entonces ella buscó una estrategia que permitiera mediar en ese conflicto. Identificó quiénes eran los maestros que tenían más ascendencia sobre otros y desarrolló un trabajo con esos maestros. Y por otro lado, trajo maestros externos que manejaban todo lo que era la educación popular y organizó talleres mensuales donde había una regularidad. Esto rompe con una práctica que cuando se nos hablaba de formación docente, la formación docente es unos cursos aislados y que no tenía continuidad. Esta señora se planteó que para generar el cambio, los docentes tenían que manejar todo lo que era el discurso de la educación popular y vincularlo con su práctica.
porque un docente transformador tiene que manejar tanto la teoría como la práctica y la reflexión permanente de ello. Posteriormente, los docentes fueron avanzando y ella no se dio cuenta y siguió apoyándose en elementos externos y tuvo otro conflicto porque ya los docentes manejaban mejor el discurso y el proceso de reflexión sobre la práctica, producto de las discusiones que se venían generando. Entonces los docentes le decían: ¿para qué me trae a fulanito a dar un curso de educación popular si yo tengo para enseñarlo? Eso nos pasa mucho en las escuelas. En nuestras escuelas tenemos cantidad de docentes que tienen diferentes habilidades y en vez de entender que el proceso de conocimiento es una construcción colectiva donde todos debemos complementarnos, donde nos apoyamos con aquel que tiene la habilidad para la parte de la escritura, con el que tiene la habilidad en la parte artística, y no competir, sino complementarnos. Entonces, ella se dio cuenta de verdad que se había dado un salto a nivel de la conciencia de los docentes y que ya lo que se trataba era de apoyarse con esos docentes para ampliar la radio de acción y abarcar otras escuelas, salir de la escuela para otras escuelas vecinas en función de un proceso de concientización. En ese proceso, como la escuela era subvencionada, tuvo un problema económico, la cerraron y a los docentes los ubicaron en diferentes escuelas. Esa escuela tenía 10 docentes. De esos 10 docentes, 6 se organizaron y se dedicaron a trabajar en los teques, en los barrios de pobreza extrema. En la mañana trabajaban en escuelas para ganarse el pan y en la tarde trabajaban en un barrio en Pan de Azúcar, en los teques, para trabajar con los niños excluidos del sistema escolar, los malas conductas, los que tienen mucha edad para el grado, los que no tenían partida de nacimiento, los que muchas veces por eufemismo nosotros decimos: cambien de este niño por su comportamiento, debe de cambiar de ambiente, y lo expulsamos a la calle. Entonces, estas maestras empezaron a trabajar con estos niños porque entendieron que el problema de la educación popular es el compromiso con los pobres, porque entendieron que nosotros no podemos cambiar el paradigma si no hay un compromiso social, porque de alguna manera la escuela reproduce la desigualdad social, y cuando nosotros expulsamos a esos niños, los llamamos mala conducta, los que tienen mucha edad para el grado, los que tienen deficiencias cognitivas, son los niños más pobres de nuestra población y son los niños más desatendidos. Entonces, estas maestras continuaron ese trabajo y mantuvieron ese trabajo a honores durante 6 años. Yo los conocí porque en una oportunidad yo trabajaba aquí en Caracas y tenía unas horas en Caracas y vivía en los teques y trabajaba en los teques. Me consigo un representante que me dice que necesitaba un cupo. Ya yo tenía 40 estudiantes, lo normal era 35. A mí me pasaba que cubría el cupo y los representantes: maestra, que un cupo para mí. No, pero
ya tengo los 35, entonces él se corría, pero llórale y ella te da el cupo. Había llegado a los 40. Voy en el autobús y el representante me habla que su niño no tiene cupo, era el número 41. Esa niña decía que ella se sentía orgullosa porque su padre, su maestra era amiga de su papá, que lo había conocido esa noche en el viaje. Y después conocí a la mamá y la mamá era una de las que hacía este trabajo y las acompañé en la formación pedagógica. ¿Qué es lo que queremos reivindicar de esta experiencia? Primero, que nosotros tenemos que rescatar el papel social que tiene la escuela. Que nosotros no podemos seguir reproduciendo la exclusión social. Que no basta que el Estado venezolano le dé posibilidad a la gran población a que tenga acceso a la escuela, si nosotros con eufemismo seguimos expulsando a esos niños, que a veces el único espacio de socialización y de afecto que consiguen en la escuela, y que son tan tremendos, y ellos generan violencia, pero nosotros no nos damos cuenta que nosotros lo estamos violentando a ellos también. Cuando lo catalogamos, cuando escuchamos que representantes nos dicen: maestra, no ponga a ese niño como hijo. Cuando escuchamos a nuestras compañeras que nos dicen: y te tocó Antonio, pobrecita. Cuando escuchamos a las demás maestras y a los demás niños en todo lo que pasó con Antonio. Y Antonio se sentará en los últimos puestos y nosotros trabajaremos con los primeros. ¿Quién se acerca a Antonio para indagar cuál es su situación? Para que no pase a la lista de la estadística de uno más. Tal como decía una película china, ni uno más en la calle. Y por eso los docentes venezolanos tenemos que pelear, ni uno más en la calle. No se trata de aprender un nuevo discurso, se trata de transformar la escuela en espacio para la formación del docente, donde trabajemos los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la complementariedad, que acabemos el chisme y hagamos estos espacios humanos, que pasa por revisarnos, por valorar el esfuerzo que hace cada docente, por tomarlo en cuenta, por comprender que es un ser humano y que tiene conflicto y ver cómo nos acercamos a él también. Y por comprender a esos niños que seguimos expulsándolos del sistema escolar y que estamos llamados a rescatarlos. Esta maestra, ella se reía, porque cuando yo iba a sus escuelas y le decían que había niños con problemas, ella decía: eso no es nada. Pero si es que ella venía de trabajar con niños en la tarde, de todo lo que estaba excluido del sistema escolar, ellos lo estaban. Niños donde en su casa se vendía droga, eran abusados sexualmente, eran maltratados. Bueno, los reflejos de la pobredumbre de una sociedad, ellos lo estaban abordando. Entonces, cuando se conseguía 2 o 3, esto era insignificante para ellos, porque ellos ya venían de batallas más fuertes. Hacia eso tenemos que prepararnos. Es entender que nosotros no somos invitados a esta fiesta, sino que somos organizadores de la fiesta. Y que cada uno de nosotros no podemos esperar que el ministro o los ministros
a que genere transformaciones. Cada uno de nosotros tenemos que hacer transformaciones y de reflexionar, no nada más por el hecho educativo, sino qué estamos haciendo nosotros para transformar esta sociedad, qué tanto nos estamos transformando nosotros, cómo venimos trabajando esos valores, cómo estamos enfrentando esta campaña mediática que nos aliena tanto. Y eso es parte de la tarea. Compañeros, si nosotros no hacemos la tarea, estamos en el peligro de perder este proceso revolucionario. Muchas gracias.